Terminé la relación con este chico, porque era demasiado perfecto para mí y no pude soportarlo. Si tuviera una oportunidad de nuevo, volvería con él, pero ya está con otra. Anoche vi una foto que me partió el alma en dos. Fue en el perfil de un amigo en común. Una foto de un grupo de personas en una barbacoa, sonriendo bajo el sol del atardecer. Y en el centro de la foto, estaba él. Daniel. Se le veía increíble, más feliz y relajado de lo que lo recuerdo. Y a su lado, con la cabeza apoyada en su hombro, había una chica. Una chica que no era yo. El pie de foto decía, celebrando el verano con buena gente y mi pareja de poder favorita, Dani y Sara. Sara. Así que tiene nombre. Sara. La chica que vive la vida que yo misma tiré a la basura. Verlo así, tan contento, tan completo, desató una oleada de un arrepentimiento tan agudo que me robó el aliento. Han pasado 6 meses desde que terminé con él, y no ha habido un solo día en que no haya cuestionado mi decisión. En mi cabeza, había construido una fantasía en la que él estaría esperándome, dándose cuenta de que éramos almas gemelas y de que mi huida había sido solo un error temporal. Pero la realidad, en forma de esa foto, me ha abofeteado. Él la ha seguido adelante. Y yo estoy atrapada en el pasado, reviviendo el momento exacto en que lo destruí todo. La gente no lo entiende cuando intento explicarlo. Me dicen, ¿cómo puedes dejar a alguien por ser demasiado perfecto? Suena a locura, lo sé. Suena a la excusa más arrogante del mundo. Pero es la verdad. Daniel era la encarnación de todo lo que se supone que una mujer debe desear. Era amable, paciente hasta el extremo, inteligente, guapo. Me apoyaba incondicionalmente, celebraba mis éxitos y me consolaba en mis fracasos. Nunca me levantó la voz. Siempre recordaba nuestro aniversario, la forma en que me gustaba el café, la historia tonta detrás de mi cicatriz en la rodilla. Era perfecto. Y yo no podía soportarlo. Cada uno de sus gestos de bondad era como un foco que iluminaba mis propias imperfecciones. Su calma ponía en evidencia mi caos. Su estabilidad resaltaba mi propia volatilidad. Estar con él era como estar constantemente bajo un sol brillante que no dejaba lugar a las sombras, y yo soy una persona hecha de sombras. Su amor era tan puro y tan incondicional que me sentía como una impostora, una estafadora que no merecía algo tan bueno. Así que hice lo único que sé hacer cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, lo rompí antes de que él tuviera la oportunidad de descubrir que yo estaba rota. Para entender mi acto de autosabotaje, hay que entender de dónde vengo. Mi historial amoroso es un campo de batalla. Relaciones turbulentas, hombres emocionalmente no disponibles, dramas innecesarios. Me había acostumbrado a la lucha, al tira y afloja. El amor, para mí, siempre había sido sinónimo de un cierto nivel de caos. La calma era un territorio desconocido y sospechoso. Cuando conocí a Daniel hace 2 años, fue como entrar en un mundo completamente diferente. Al principio, su bondad fue un bálsamo. Venía de una ruptura terrible, y su paciencia y su dulzura fueron mi refugio. Me enamoré de su serenidad, de la forma en que podía calmar mis tormentas internas con solo una palabra o un abrazo. Durante el primer año, nuestra relación fue un sueño. Me sentía segura, cuidada, amada de una forma que nunca antes había experimentado. Pensé que finalmente había roto el ciclo, que había encontrado a mi persona. Pero a medida que la relación se volvía más seria, a medida que su perfección se convertía en una constante en mi vida, una vieja y familiar ansiedad comenzó a instalarse en mi pecho. Empecé a buscar defectos en él, desesperadamente. ¿Quizás roncaba demasiado? No. ¿Quizás era desordenado? No. Era impecable. ¿Quizás tenía un secreto oscuro? Imposible, era un libro abierto. Su única falla era su perfección, su inquebrantable bondad. Y entonces, mi cerebro, programado para el caos, empezó a crear problemas donde no lo sabía. Empecé a interpretar su paciencia como pasividad, su calma como falta de pasión, su apoyo incondicional como una falta de opinión propia. Comencé a ponerlo a prueba, de forma inconsciente al principio, y luego de manera más deliberada. Llegaba tarde a nuestras citas, cancelaba planes en el último minuto, iniciaba discusiones por tonterías. Esperaba una reacción, una explosión, una señal de que él también tenía un lado oscuro. Pero nunca llegó. Él simplemente me escuchaba, validaba mis sentimientos, aunque fueran irracionales, y me preguntaba cómo podía ayudar. Su amor era un espejo perfecto, y el reflejo que me devolvía, el de una persona caótica y deliberadamente difícil, me resultaba insoportable. El punto de inflexión, el acto final de mi autosabotaje, fue una noche de sábado hace 6 meses. Teníamos planes para una cena tranquila en casa. Daniel había pasado la tarde cocinando mi plato favorito. Yo había pasado la tarde en un bar con unas amigas, bebiendo más de la cuenta. Llegué a casa 2 horas tarde. Él no estaba enfadado, solo preocupado.
La cena estaba en el horno, manteniéndose caliente. El apartamento olía de maravilla. Y su rostro solo reflejaba alivio al verme. Esa bondad, esa falta de recriminación, fue la gota que colmó el vaso. Fue tan perfecto, que me sentí asfixiada. Necesitaba romper algo. Necesitaba crear un caos que él no pudiera arreglar con su paciencia. Así que empecé una pelea. Una pelea horrible, por nada. Le dije que me sentía atrapada, que su vida era demasiado predecible, demasiado aburrida. Le dije que su amor se sentía como una jaula dorada. Usé palabras crueles, diseñadas para herir, para provocar una reacción. Le dije que necesitaba a alguien con más vida, con más fuego. Le dije que su calma me estaba matando lentamente. Él se quedó allí, escuchando mi veneno, y por primera vez, vi una grieta en su fachada de serenidad. Vi un dolor profundo en sus ojos. Pero aún así, no me gritó. Simplemente me preguntó, con la voz rota, ¿qué es lo que quieres, Ana? ¿Qué necesitas que yo haga? Y en ese momento, en lugar de detenerme, en lugar de disculparme, pronuncié las palabras que lo destruirían todo. Le dije, quiero que esto se acabe. No puedo más. Lo dije con una frialdad que ni yo misma reconocí. No era lo que realmente quería, pero era lo único que podía decir para hacer que la perfección se detuviera. Romper con él fue como saltar de un acantilado solo para sentir la adrenalina de la caída, sin pensar en el aterrizaje. Vi cómo su mundo se derrumbaba, y una parte enferma de mí sintió una extraña sensación de poder y alivio. Finalmente, había creado un problema que él no podía solucionar. Las semanas que siguieron a la ruptura fueron una mezcla extraña de euforia y un terror creciente. Al principio, me sentí libre. Volví a mis viejos hábitos, a salir hasta tarde, a las citas sin importancia con hombres complicados. Me sumergí de nuevo en el caos que conocía tan bien. Sentía que había escapado de algo, que había recuperado mi identidad. Le contaba a mis amigas que Daniel y yo simplemente no éramos compatibles, una mentira piadosa para evitar tener que explicar la verdad, que yo era la incompatible con la felicidad. Pero la euforia se desvaneció rápidamente. El caos, que antes me parecía emocionante, ahora se sentía vacío y agotador. Los hombres complicados eran simplemente eso, complicados, no apasionados. La libertad se sentía como soledad. Empecé a echar de menos a Daniel de una forma que me dolía físicamente. Echaba de menos su calma, su risa, la forma en que me preparaba el café por la mañana. Echaba de menos la seguridad de su amor incondicional, la misma seguridad que me había hecho huir. Empecé a darme cuenta de la magnitud de mi error. Había confundido la paz con el aburrimiento, la estabilidad con el estancamiento. Había tenido algo genuino y hermoso, y lo había destrozado por mi propia incapacidad para aceptar la felicidad. Intenté contactarlo un mes después de la ruptura. Le envié un mensaje, disculpándome, diciéndole que había cometido un error terrible. Su respuesta fue educada, pero distante. Me dijo que apreciaba mi disculpa, pero que necesitaba tiempo para sanar. Dijo que mi decisión de romper le había hecho darse cuenta de que él siempre estaba dando el 100% en una relación en la que yo solo estaba dispuesta a dar el 50%. Dijo que necesitaba estar solo y averiguar qué quería él para su propia vida. Fue una respuesta madura y razonable, lo que la hizo aún más dolorosa. No me había cerrado la puerta de golpe, pero la había dejado apenas entreabierta, y yo no sabía si debía empujar o alejarme. Y ahora, 5 meses después de esa conversación, veo esa foto. Daniel y la maravillosa Sara. Claramente, su tiempo de estar solo ha terminado. Y ha encontrado a alguien que, presumiblemente, no intenta sabotear su felicidad. La puerta que había dejado entreabierta ahora está cerrada, con llave, y con una nueva persona viviendo dentro de la casa. El arrepentimiento que siento es abrumador. Si tuviera una oportunidad de nuevo, una sola, haría las cosas de forma tan diferente. Le demostraría que he cambiado, que estoy lista para aceptar la calma, que estoy lista para merecer su amor. Iría a terapia. Haría lo que fuera necesario. Pero parece que esa oportunidad nunca llegará. He perdido al mejor hombre que he conocido por mis propios demonios, y ahora tengo que ver cómo construye con otra la vida que debería haber sido la nuestra. La gente dice que si amas a alguien, debes dejarlo ir. Pero eso es una mentira que se cuentan los que pierden. Si amas a alguien, luchas por él. Y yo no luché. Uy. Y ahora él está con alguien que probablemente no tuvo que luchar en absoluto, alguien que simplemente supo apreciar la perfección cuando la tuvo delante. Me siento como la protagonista de una tragedia griega que yo misma he escrito. Soy mi propio villano. Y lo peor de todo es que no hay nadie a quien culpar más que a mí misma. Y esa es una píldora muy difícil de tragar. Daría cualquier cosa por retroceder el tiempo, por volver a esa noche, en lugar de empezar una pelea, simplemente decirle, gracias por la cena, te amo. Pero no puedo.
Y ahora tengo que vivir con el eco de las palabras que no dije y con el fantasma del futuro que asesiné. Comentarios populares de Reddit. Usuario, Anónimo 1. Tu nivel de autoconciencia es a la vez desgarrador y admirable. Mucha gente en tu posición culparía a su ex por no luchar más o por seguir adelante demasiado rápido. Pero tú reconoces que fuiste la arquitecta de tu propia miseria. Este patrón de autosabotaje es muy común en personas que no se sienten merecedoras del amor. El primer paso para romper el ciclo es reconocerlo, y tú ya lo has hecho. Te sugiero encarecidamente que busques terapia. No para recuperarlo a él, sino para recuperarte a ti misma. Respuesta de la OP. Gracias. La palabra, terapia, me asusta un poco. Supongo que es porque significaría tener que enfrentarme a todas estas cosas de frente, sin escapatoria. Pero tienes razón. Sé que tienes razón. La idea de repetir este mismo error con otra persona en el futuro es más aterradora que cualquier sesión de terapia. Usuario, Anónimo 2. Tu historia es un ejemplo perfecto del dicho, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Idealizabas el caos, porque era lo que conocías, era tu zona de confort. La estabilidad de Daniel te sacó de esa zona, y en lugar de adaptarte, prendiste fuego a todo. Su nueva relación no es una traición hacia ti, es una consecuencia de tus acciones. Él merece ser feliz, y si no podía serlo contigo, tiene todo el derecho a buscar esa felicidad en otra parte. Respuesta de la OP. Lo sé. Sé que merece ser feliz. Y eso es lo que más duele. Verlo feliz y saber que yo podría haber sido la causa de esa felicidad, pero en lugar de eso, fui la causa de su dolor. Me alegro por él, de verdad, pero también me odio un poco a mí misma por no haber sido la persona que él necesitaba que fuera. Usuario, Anónimo 3. Lo que le hiciste a Daniel fue increíblemente cruel, pero es evidente que no lo hiciste por malicia, sino por un profundo problema de autoestima. La gente que no se ama a sí misma no puede aceptar el amor incondicional de los demás, porque no creen merecerlo. Su perfección no era el problema, era el espejo que te obligaba a ver tu propia percepción de imperfección. La buena noticia es que esto se puede trabajar. Él ha seguido adelante, y ahora es tu turno de hacer lo mismo, pero tú, seguir adelante, debe ser un viaje hacia tu interior. Respuesta de la OP. El espejo que me obligaba a ver mi propia percepción de imperfección. Has descrito la sensación a la perfección. Cada acto de amor suyo era como si me dijera, mira qué fácil es ser bueno, y yo me sentía cada vez peor por no serlo. Gracias por tus palabras. Me dan un poco de esperanza de que esto no sea una sentencia de por vida. Actualización 1. Han pasado 8 meses desde mi primera publicación. 8 meses que han sido un viaje lento y a menudo doloroso hacia la introspección. Hice caso a vuestros consejos y empecé a ir a terapia. Ha sido revelador. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que mi necesidad de caos no es una parte inherente de mi personalidad, sino un mecanismo de defensa que desarrollé en mi infancia para lidiar con un entorno familiar inestable. Básicamente, aprendí a sentirme cómoda en la tormenta porque era lo único que conocía. La calma me producía ansiedad porque no sabía cómo navegarla. He estado trabajando mucho en mí misma. He empezado a meditar, a escribir un diario. He aprendido a sentarme con mis propias emociones en lugar de crear un drama externo para distraerme de ellas. Es el trabajo más duro que he hecho en mi vida. Hay días en los que siento que estoy progresando, y otros en los que la tentación de llamar a un ex tóxico solo para sentir algo de la vieja y familiar adrenalina es casi abrumadora. Pero no lo he hecho. Hace un mes, me sentí lo suficientemente fuerte como para dar un paso que necesitaba dar. Le escribí una carta a Daniel. No por correo electrónico ni por mensaje, sino una carta de verdad, escrita a mano. En ella, no le pedía que volviera. No le hablaba de mi arrepentimiento en términos de querer recuperarlo. Simplemente me disculpé. Le pedí perdón por el dolor que le causé, por mi crueldad, por mi incapacidad para aceptar su amor. Le dije que él no era demasiado perfecto, sino que yo estaba demasiado rota. Le deseé, con toda la sinceridad de mi corazón, toda la felicidad del mundo con Sara. Le dije que no necesitaba responder, que la carta era para mí tanto como para él, una forma de cerrar el círculo. No esperaba una respuesta. Y no la he recibido. Y por primera vez, estoy bien con eso. Mi disculpa no era una estrategia para recuperarlo, era una necesidad para mi propia sanación. Sigo pensando en él, por supuesto. Pero ya no es con el arrepentimiento desesperado de antes. Es con una especie de gratitud melancólica. Él me mostró lo que es el amor sano, aunque yo no estuviera preparada para recibirlo. Y esa lección, por muy dolorosa que fuera, es un regalo que llevaré conmigo siempre. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario, Anónimo 4. Esta es la mejor actualización que podrías haber escrito. Demuestra un crecimiento personal inmenso. El hecho de que fueras a terapia,
Que le escribieras una carta sin esperar nada a cambio y que ahora sientas gratitud en lugar de arrepentimiento, es simplemente maravilloso. Estás rompiendo el ciclo. No sé si alguna vez volverás con él, y probablemente sea mejor que no lo hagas, pero estás en el camino de convertirte en alguien que podría tener una relación sana en el futuro, y eso es una victoria enorme. Respuesta de la OP. Gracias. Significa mucho leer eso. Rompiendo el ciclo, es exactamente como se siente. Como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo, pero esta vez, sin la necesidad de tropezar a propósito. Todavía me siento inestable, pero al menos estoy avanzando. Usuario, Anónimo 5. La carta fue un acto de una madurez increíble. Especialmente la parte de, él no era demasiado perfecto, yo estaba demasiado rota. Aceptar esa verdad debe haber sido increíblemente difícil, pero también liberador. Has pasado de culpar a su perfección a asumir la responsabilidad de tu propia herida. Eso es un cambio de 180 grados. Estoy muy orgulloso de ti, aunque sea una extraña en Internet. Respuesta de la OP. Gracias, de verdad. Fue liberador. Es como si durante meses hubiera estado culpando al sol por ser demasiado brillante, y finalmente me di cuenta de que el problema era que mis ojos no estaban acostumbrados a la luz. Todavía estoy parpadeando mucho, pero al menos ya no le deseo la oscuridad. Usuario Anónimo 6. No recibir una respuesta de él fue, probablemente, el mejor regalo que pudo darte. Te permitió que tu acto de disculpa fuera puro, sin la complicación de una posible reconciliación. Te obligó a encontrar el cierre dentro de ti misma, no en su reacción. Sigue con tu terapia, sigue trabajando en ti. Estás construyendo unos cimientos sólidos para tu propio futuro, y eso es algo que nadie podrá quitarte. Respuesta de la OP. Tienes toda la razón. Si hubiera respondido, mi cerebro caótico probablemente habría empezado a analizar cada palabra, a buscar una esperanza oculta. Su silencio me ha dado paz, irónicamente. La misma paz que yo le negué a él. Supongo que es una forma de justicia poética. Actualización final. Ha pasado un año desde mi última actualización, casi 2 desde la ruptura. La vida es, tranquila. Y por primera vez, esa palabra no me produce pánico. Tengo un trabajo que me gusta, un pequeño círculo de amigos de verdad, y he aprendido a disfrutar de mi propia compañía. La terapia sigue siendo una parte importante de mi rutina. Ya no siento la necesidad constante de buscar el drama. He descubierto que hay una belleza inesperada en la previsibilidad. Hace un par de semanas, el universo me puso a prueba. Estaba en una librería y me giré en un pasillo y choqué con alguien. Los libros se cayeron al suelo. Nos agachamos para recogerlos, riendo y disculpándonos. Y cuando levanté la vista, era él, Daniel. Mi corazón se detuvo por un segundo. Se le veía exactamente igual, quizás un poco más maduro. El encuentro no fue como en las películas. No hubo una música de fondo ni una revelación dramática. Fue, tranquilamente normal. Me preguntó cómo estaba. Le pregunté por su vida. Me contó que él y Sara se habían comprado una casa, que estaban pensando en adoptar un perro. Hablaba de ella con un cariño y una calma que eran hermosos de ver. No hubo tensión, ni reproches. Solo 2 personas de su pasado poniéndose al día. Hablamos durante unos 10 minutos. Antes de despedirnos, me dijo, recibí tu carta. Fue una de las cosas más valientes y amables que nadie ha hecho por mí. Me ayudó a sanar algunas cosas que no sabía que todavía estaban rotas. Gracias, Ana. Te ves feliz. Y yo le sonreí, una sonrisa genuina, y le dije, lo soy. Y me alegro mucho de que tú también lo seas. Y nos despedimos. Y eso fue todo. Mientras me alejaba de la librería, no sentí una punzada de arrepentimiento ni de anhelo. Sentí paz. El círculo se había cerrado. Él era feliz, yo estaba en camino de serlo. Nuestro encuentro no reabrió una herida, sino que confirmó que la cicatriz ya no dolía. He aprendido que el amor no tiene por qué ser una tormenta. A veces, el amor más verdadero es un puerto seguro. Y aunque Daniel ya no sea mi puerto, por fin he aprendido a ser el mío propio. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario, Anónimo 1. Esta es, sin lugar a dudas, una de las mejores y más satisfactorias conclusiones de una historia que he leído aquí. Tu viaje ha sido increíble. De una persona que destruye la felicidad a una que puede enfrentarse a su pasado con gracia y encontrar la paz. La frase final, por fin he aprendido a ser el mío propio, me ha puesto la piel de gallina. Felicidades, de verdad. Has completado el viaje. Respuesta de la OP. Gracias. Se siente así, como el final de un viaje muy largo. Todavía queda camino por recorrer, pero al menos ahora sé en qué dirección voy. Usuario Anónimo 7. Te ves feliz. ¿Qué regalo tan increíble te dio con esas 3 palabras? No solo te perdonó,
sino que reconoció tu crecimiento. Ese encuentro casual fue la validación definitiva de todo tu trabajo duro. Ambos habéis salido de esto como personas mejores y más fuertes. Es una historia de desamor con el final más feliz posible. Respuesta de la OP. Fue un regalo, sí. Significó el mundo para mí. Saber que él me ve como alguien feliz, y no como la persona caótica que lo hirió, es el mejor cierre que podría haber pedido. Usuario, Anónimo 8. Esta historia debería ser un ejemplo para tantas personas que luchan con el autosabotaje. Demuestra que el cambio es posible, aunque sea doloroso y lento. Has pasado de ser la villana involuntaria de tu propia vida a ser la heroína silenciosa de tu propia recuperación. Te deseo toda la felicidad del mundo, la mereces. Respuesta de la OP. Gracias a todos por acompañarme en este viaje. Vuestros comentarios iniciales, por muy duros que fueran, fueron la llamada de atención que necesitaba. Y vuestro apoyo posterior ha sido un salvavidas. Gracias.